vamos a reflexionar siguiendo una temática del autor citado en el otro encuentro, Herbert Marcuse. Vamos a tomar en este caso para nuestra reflexión un capítulo que se llama El cierre del universo del discurso. Yo voy a intentar en esta breve reflexión confrontar los ejes centrales de este capítulo con las propuestas de pensadores como Martin Heidegger y su discípulo, reconocido mundialmente, Gianni Vattimo, el pensador italiano padre de la posmodernidad, junto con otros. Pues bien, yendo directamente al tema que nos convoca en esta oportunidad, cuando hablamos, y así titularía yo esta disertación, los beneficios políticos de la muerte del lenguaje. Así titularía esta pequeña reflexión. Marcuse, como pensador de cuño marxista, muy influenciado por el marxismo y también por las tesis de Freud, reacciona contra este evento tecnológico en el que nos encontramos en este tiempo, diciendo que la tecnología lo que produce es una disolución del poder que el lenguaje tiene para ayudarnos a interpretar correctamente los hechos, para ponerle nombres a las cosas y sobre todo el poder que el lenguaje tiene para que vayamos más allá de los hechos actuales. Por eso Marcuse se queja en este libro que se titula El cierre del universo del discurso, se queja de que el lenguaje actual, que podemos ver cómo se utiliza en los medios de comunicación social, en los programas de televisión, muchas veces también en la radio, pero sobre todo en esos programas donde se habla de una manera muy breve acerca de temas que requerirían mucho más tiempo o temas profundos. Marcuse se queja porque dice que este modo de utilizar el lenguaje implica que un concepto, que siempre tiene que ser desarrollado con palabras, deviene de alguna manera algo que se identifica con la palabra. Y finalmente después la palabra se identifica con la imagen. Es decir, que en el tiempo actual, según Marcuse, nosotros pensamos con imágenes. Y si no queremos llegar a ese punto tan exagerado, podemos también decir que nosotros pensamos con cliché o cliché, depende del caso, la palabra esa se dice de diversos modos. Que justamente el cliché significa que el concepto se contrae en una palabra y entonces utilizamos esa palabra, pero en el fondo si nos preguntaran ¿qué estamos diciendo cuando la usamos? No sabríamos. Por ejemplo, mucha gente habla de pensamiento único, y si uno les preguntara ¿qué es el pensamiento único? No sé si estarían en condiciones de explicarlo, porque lo utilizan precisamente como un cliché, como una cosa que es una especie de muletilla y que dentro de un concierto del discurso queda bien, se entiende, todos de alguna manera entienden, pero sin entender. Ahora bien, si nosotros pensamos con cliché, dice Marcuse, corremos el riesgo de que asociemos la verdad con la verdad establecida, es decir, que tomemos como verdadero lo que el mundo nos ofrece como verdad. Y sin embargo, un verdadero lenguaje, va a decir Marcuse, tendría que ayudarnos a ir mucho más allá de la verdad establecida. Tendría que empujarnos hacia una verdad diferente. Porque el problema de esto, para los pensadores marxistas, cuando tenemos un lenguaje constreñido, empobrecido, y que solamente se articula a través de cliché, es que nosotros no podemos postular una verdad diferente a la que hay. Es decir, nos quedamos sin capacidad crítica respecto de la realidad social en la que nos movemos y también sin capacidad dialéctica, es decir, que esta situación social en la que estamos, por ejemplo, no estoy hablando ahora de ninguna cosa en particular, de ningún partido político, cada uno después ahí sabrá cómo hacer uso de estas categorías, que esta realidad política concreta, esta situación social concreta, si yo me manejo para un análisis de ella con cliché, es muy difícil que pueda postular algo diferente. Eso quiere decir que yo corto, con ese empobrecimiento del lenguaje, la capacidad dialéctica que tiene todo lenguaje, de llevarme o de nombrar cosas que aún no existen, pero pueden llegar. Entonces, Marcuse se enoja, de alguna manera, para decirlo de manera sencilla, porque este lenguaje empobrecido asocia verdad
con verdad establecida. Asocia los hechos actuales con lo razonable. Toda vez que alguien cree, como decía Hegel una vez, que todo lo real es racional y todo lo racional es real, efectivamente hay un problema serio, o de alguna manera u otra nos están domesticando y dominando. Si yo tengo que estar diciendo todo el tiempo que lo que hoy tenemos es racional y que la realidad esa es susceptible de ser explicada por algunos, estamos en un problema. Entonces, Marcuse, como buen pensador marxista, lo que propone es que nosotros utilicemos un lenguaje más enriquecido y que no nos quedemos con clichés para pensar la realidad, sino que podamos utilizar un lenguaje dinámico y vayamos mucho más allá de lo que las palabras que utilizamos para entender el mundo actual nombran. Pero esta tensión entre lo que es y lo que debe ser, que tanto le interesa a Marcuse y a los pensadores marxistas como él, que de hecho todos de alguna manera u otra estamos de acuerdo, hoy en día, por más que estos pensadores reaccionen o protesten, ciertamente nos encontramos, como lo dije al principio, sumergidos en un evento tecnológico donde, nos guste o no, o por mal que le pese a muchos, padecemos este problema de la muerte del lenguaje. Y en algún sentido, esa muerte del lenguaje o esa disolución del lenguaje tiene beneficios importantes, según ahora, por ejemplo, Heidegger o el pensador italiano Gianni Vattimo. Por ejemplo, Heidegger va a decir una cosa que es una especie de dictum o sentencia muy conocida que pertenece a toda esa constelación de reflexión que Heidegger hace en lo que se conoce como el pensar poetizante. Heidegger dice: un ser se da donde una palabra se rompe. Esta afirmación es muy pero muy importante en la medida en que si nosotros queremos tomar contacto con algo un poco más genuino acerca de la realidad, deberíamos, y esta es la postulación de Heidegger y Vattimo la desarrolla, deberíamos no utilizar las palabras que utilizamos para nombrarlo, porque de alguna u otra manera esas palabras están viciadas del dinamismo de poder, del juego de la relación entre poder y saber. Es decir, utilizamos palabras, diríamos desde la crítica de Vattimo de Heidegger, para nombrar algo que alguien quiere que se nombre de la manera que él quiere que se nombre. Entonces, cuando esas palabras que utilizamos para nombrar lo que se conoce como la realidad establecida se rompen, aparece todo un universo nuevo y la posibilidad de que finalmente los sujetos de la posmodernidad como somos nosotros podamos ponerle nombres distintos a cosas para las cuales el antiguo lenguaje ya es o se muestra caduco. Por ejemplo, para ir directamente a ejemplos concretos y que todos puedan de alguna manera entender lo que intentamos decir. Cuando uno hoy en día dice matrimonio, ¿a qué se refiere? Cuando uno dice política, ¿a qué se refiere? Cuando nos preguntamos acerca del concepto de educación, cuando nos preguntamos acerca de la realidad de Dios, cuando nos preguntamos o queremos pensar la sexualidad, cada una de esas palabras que yo nombré recién, ¿tienen un correlato en la realidad uno a uno, para decirlo de alguna forma? Porque, por ejemplo, matrimonio siempre fue, o al menos en nuestra cultura, lo que la Iglesia Católica dice que es, por ejemplo, ¿no? Que todo más o menos, quien más, quien menos, convenimos en que, bueno, finalmente un hombre y una mujer que se casan forman una familia y así sucesivamente. Pero hoy en día, por ejemplo, a la luz de la unión civil entre hombres o mujeres, ¿cómo hacemos para pensar esa noción de matrimonio? Ahí se ve que ya la palabra matrimonio en el sentido clásico, y por estos eventos tecnológicos y fenómenos de la transformación cultural, termina siendo algo empobrecido para nombrar a un ser que se escapa una y otra vez frente a la conceptualización que todos quisiéramos que sea definitiva. Por lo tanto, vuelvo al dictum de Heidegger o a esta sentencia. Un ser se da, dice Heidegger, allí donde una palabra se rompe. Es decir, en concreto entonces, donde Marcuse quiere que las palabras sean concretas, que sean claras para nombrar una verdad establecida, y que eso ya no se produce hoy en día por efecto de los medios de comunicación social y esta
multitudinaria manera, o mejor dicho, esta múltiple manera de entender las cosas, los pensadores, tanto como Heidegger y los postmodernos como Bátimo y otros, van a ver que justamente en eso aparecen los beneficios de un modo de nombrar algo diferente que no se puede nombrar con las palabras que, por ejemplo, Marcuse quería nombrar. Dicho de una manera más filosófica, podemos decirlo así: no disponemos de un lenguaje definitivo para nombrar definitivamente el ser, sino que lo que hacemos es todo el tiempo romper el lenguaje, romper ciertas palabras que ya no tienen su correspondencia a la realidad, y solo así, como diría Heidegger en Carta sobre el humanismo, un verdadero ser se da donde hay silencio. O sea, si nosotros queremos en este tiempo posmoderno o este tiempo vertiginoso en el que vivimos nombrar realmente el ser de la realidad, deberíamos empezar a utilizar palabras y discursos nuevos y no apelar una y otra vez a todo un lenguaje que de alguna manera u otra se muestra como anacrónico y en algún sentido que en otra oportunidad puedo explicar, violento y caduco.